Continuamos con la serie de videos que intentan responder las inquietudes más numerosas de los suscriptores del canal, según se desprende de sus propios comentarios. En varios videos sobre países del este, hubieron comentarios de suscriptores en referencia al conflicto que, desde hace más de un año, enfrenta de manera directa a Rusia y a Ucrania, pero que excede la geografía de este país, afectando en gran parte a Europa. La situación de la guerra en Ucrania ha tenido un impacto significativo en los países que formaban la antigua Unión Soviética. Aunque cada país ha experimentado la guerra de manera diferente, hay algunas tendencias generales que se pueden observar. En primer lugar, en la mayoría de los países de la antigua Unión Soviética hay una gran población de habla rusa que vive el mundo ruso como propio. Para ellos es difícil tomar una posición en el conflicto sin miedo a represalias. Como resultado, ha habido tensiones significativas dentro de esas comunidades y entre los diferentes grupos étnicos de esos países. Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia y Georgia, entre otros, viven la guerra como si fuera propia. Además, el conflicto ha tenido un impacto económico en los países vecinos. Muchos de estos países tenían relaciones comerciales y económicas estrechas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Las restricciones impuestas y la inestabilidad económica en este último país ha tenido un impacto negativo en la región en general. La inflación, la falta o necesidad de cambio en los suministros es un problema todavía no resuelto. Por otra parte, los millones de desplazados son otra cuestión importante que ha configurado un nuevo tejido humano en países como Polonia, Hungría o Alemania, y cuyas consecuencias se verán dentro de un tiempo. En algunos países como Moldavia, la guerra en Ucrania ha llevado a un aumento en la actividad separatista. La región de Transnistria, en Moldavia, por ejemplo, ha buscado la independencia desde la década de 1990 y la crisis en Ucrania ha aumentado las tensiones en la región. En el caso de los países bálticos ha comenzado una serie de desmantelamiento de monumentos de la época soviética, mientras se intenta minimizar la penetración del idioma ruso. Los medios de comunicación están limitados en ese idioma. Con final incierto y poca luz al final del túnel, la cuestión de la dependencia energética, el descenso del turismo y la latente ampliación de la zona del conflicto tienen más que preocupados a los habitantes de estos países.
En los medios de comunicación, las imágenes del frente de batalla, así como la de los líderes que hay detrás de todo esto, aparecen a diario, pero poco se muestra de los comunes, esos habitantes silenciosos que no están tan lejos de los acontecimientos. Es de entender, millones de personas perecieron aquí en conflictos anteriores. No es lo mismo ver la guerra desde aquí que ver qué pasa en televisión desde un país lejano. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre cómo afecta la guerra en países vecinos, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.